Gracias a todos por venir. Vemos muchos familiares amigos, así que esperamos que esta noche sea súper amena, ¿sí? Vamos a tener un poquito de todo, un poquito de literatura, un poquito de música con la gente de primeras y obviamente después un poquito de comida también, que no viene mal. Bueno, todos conocen a Pablo, imagino que por eso también están acá. Como saben, bueno, a Pablo le gusta hacer muchas cosas. Hace muy poco intentó hacer una cancha de golf en Merlo, así que si se imaginan, bueno, el libro es una tarea que también fue bastante complicada y viene de hace mucho tiempo. Lo viene preparando, creo, hace por lo menos más de 5 años. Me va a tener que corregir, pero por lo menos hace 5 años que nos viene molestando a cada uno de sus hijos diciendo: tengo un cuentito para contarte y algo para que escuches. Y bueno, y ahí prestamos las orejas un poco para que pueda, digamos, le podamos corregir también, ¿no? El libro que vamos a tener hoy es Cuentos que te he robado, su primera edición. Así que obviamente yo estoy contento del ejemplar número 1, más caro de todos. Así que esto es muy bueno. Pero bueno, quería contarle un poco también la historia de cómo arrancó también este camino de papá y cómo hizo todo este viaje. Me contaba que arrancó en un ascensor, en un cara a cara con Valeria. Vamos a conocer a Valeria ahora en un ratito. Valeria venía cargada con muchísimos libros, casi una biblioteca, según me contaba. Y Pablo, bueno, muy sagaz, pensó, bueno, esta persona le gusta o leer o escribir. Yo por ahí pensaba que se estaba mudando o algo por el estilo, pero no. Por ahí era justamente esto. Entonces, bueno, ahí empezaron los talleres literarios. Ahí se encontraron por primera vez y ahí empezaron a reunirse los sábados por la mañana, mucho esfuerzo seguramente, a poder tener estos talleres. Y ahí empezó justamente Pablo todos los viernes, jueves o los días anteriores a esos talleres, a contarnos sus cuentos como si fuese una prueba de primer grado, ¿no? Muy nervioso, contándonos: léanlo por favor todas las noches. Pero bueno, se perfeccionó, creo que se perfeccionó, le dimos el cuento que es muy bueno, mejoró mucho esa escritura y bueno, ya
nos acostumbramos a ver su obra máxima y esperamos ya el segundo ejemplar, esperemos que sea pronto. Y bueno, y ahora vamos a recibir, por favor, un aplauso a Valeria, a Karina y a Pablo. Buenas tardes a todos. Como supe acompañarlo en partes del proceso de la escritura de este libro, me ha invitado a presentar, es decir, a comentar algunas cuestiones referentes a él y a su primer libro. Las historias que reúne esta primera obra publicada de Pablo Echedufo nadan profundamente en los mares de la contradictoria totalidad de la vida. ¿De qué vida? ¿De la propia? ¿De quienes lo rodean? Cualquier vida, a decir verdad, mirada desde adentro, está llena de acontecimientos espectaculares o mínimos que parecen valer la pena de ser contados. Entre los huecos de las líneas trazadas podemos contemplar a personajes y situaciones que, si bien son atravesados por la ficción, han tenido su anclaje en alguna situación real. Cuidado los aquí presentes, ya que pueden encontrarse retratados en las páginas del libro. Más allá de este chiste, Pablo ha sabido transitar el desafío de todo escritor. Como dice Liliana Hecker, una escritora que les recomiendo también y me gusta mucho, el desafío del escritor es la construcción con la experiencia personal, con esa materia prima, un hecho literario susceptible como cualquier otro de justificarse no por la mera condición de haber sido vivido, sino por su belleza, por el absurdo o incluso por la repulsión o el miedo en que sumerge a quien lo lee, por la conmoción o el impacto estético que provoca en el otro. El día que conocí a Pablo en el ascensor, me dijo que tenía la intención de escribir un libro sobre su vida. Fuiste así de pretencioso, Pablo. Así de decidido, así de caradura, diría yo. Luego sobrevinieron años de trabajo, de charlas, de borradores, de café, de reescrituras y de mucha tenacidad y trabajo de su parte. Se bancó correcciones, momentos de no poder, falta de inspiración y todo eso que no sucede mientras realizamos la gimnasia de la escritura. Pero acá tenemos su libro, por fin. Un objeto bello y palpable, con un título que invita a pensar en las historias, en los tiempos, en lo propio y también en lo robado. Porque después de todo, y como dice Daniel Pennack, quien ha dicho, Daniel Pennack tiene una frase célebre que me encanta, que dice que bueno, el tiempo para leer es siempre un tiempo robado a otras obligaciones de la vida, al igual que el tiempo para escribir o el tiempo para amar. Un libro absolutamente original, autogestivo, que da prueba del temperamento férreo de su autor y de que nosotros también podremos robar historias. En los relatos de Pablo podrán andar a pie, a caballo o en mula a través de las tierras de San Luis, su lugar amado. Se toparán con las huellas del pueblo y de quienes los habitan, los silencios, el río también. Además, descubrirán un humor muy fino, una ironía sutil que puede llegar a garabatear una sonrisa en los labios de los lectores, esa sonrisa que tanto necesitamos a veces
y que se prenden con la sensibilidad e inteligencia. Los invito a comprar el libro, no a robarlo, a leerlo, a disfrutarlo y salir un poco de la vorágine de propuesta por el mundo y hacer una pausa de lectura. Buenas tardes. Bueno, tengo el honor de leer un cuento que me gusta mucho de Pablo. ¿Sabes, Ernesto? Los ricos son diferentes a nosotros. Sí, ya lo sé, tienen más dinero. Ernest Hemingway. Oh my God, el cuento. Había resuelto ya hace varios años que él no se dejaría influir por todo este mundo virtual de Internet. Por eso, jamás supuso que la globalización le traería problemas. Desde muy pequeño, había observado que el dinero, más precisamente los billetes, habían mutado su diseño y buscó afanosamente uno que dijera algo respecto de sí mismo, del billete, digo. En estos días había recibido su primera vez jubilatorio de una entidad a la cual él le había adelantado fondos durante 33 años. Eran 16 billetes de 100 pesos. Conservaba de su época de estudiante el Larousse Diccionario Escolar. Lo tomó y, empezando por la página 35, recorrió la 36, la 37 y, apurado, saltó a la 43. Pero debió volver para atrás. Lo que buscaba estaba en la 41, infame, como decía su maestro de sexto grado. Era la última palabra de la página. Pero la ubicación no significaba más nada que eso, a pesar de que él estaba convencido que era más importante que la palabra bestial que figuraba en primer lugar de la misma página. Hasta que leyó billete, M. // papeleta que acredita la participación en una lotería, // moneda en papel emitida por un banco o el tesoro público. No le sorprendió tanto lo de la lotería, sino más bien lo del tesoro, lugar donde se guardan cosas de valor. Tomó uno de los billetes, cualquiera daba lo mismo, son todos iguales, pero no, son semejantes, es decir, tienen sutiles diferencias de color, de numeración y de cualquier escrito que le hace algún humano. Lo tomó del lado, en las monedas sería cara, y comenzó a leer: Banco Central de la República Argentina. Más abajo, en pequeño, se podía leer Julio Argentino Roca. En forma vertical, 100 pesos. Eso era todo, por ese lado. Recordaba que con ese billete iba con su mujer y los 4 chicos a comer hamburguesas con fritas y cocas a pepino. Lo dio vuelta y, como si también en la Casa de la Moneda hubieran consultado el Larousse, decía: Julio Argentino Roca, Tucumán, 1848, Buenos Aires, 1914. Hacedor de la conquista del desierto, 2 veces presidente de la República. Se veía también un grabado de la conquista del desierto. Pensó: si era un verdadero desierto, ¿qué se conquistó? Recordó cuando el mozo de tan prestigiosa hamburguesería le daba exactamente igual que le diera ese billete o uno de $100. Había vuelto a la hamburguesería con la misma ilusión de siempre, pero con hijos que comían mucho más, por lo que, muy a su pesar, de sus 16 billetes tuvo que llevar 2. No dejó de esperar que quizás volviera con uno. No terminaba de sorprenderse y conoció esa noche el límite de su capacidad de asombro. Los 6 se hicieron 1, ya que el solo billete le alcanzó para pagar un solo comensal. ¿Qué pasó? ¿Qué fue de mis 100 pesos? Mateo, vos sos mi hijo mayor, ¿podés explicarme esto? ¿Es internet, Facebook, chat, todo eso que ustedes manejan? Lo que logran los yanquis con estas cosas. ¿Mi billete participó de la lotería y no del tesoro? Viejo, creo que alguien se dedicó a fabricar muchos billetes iguales a los tuyos. Digo, me parece. ¿Y vos, Agustín, que sos el más chico y tecnológico? ¿Qué pasa si le doy el otro billete? El que guardo desde hace 10 años, que dice $100. Mira, fíjate, es del mismo tamaño, pero de color verde. ¿Dará eso esperanza a quien lo posee?
Viejo, guardalo porque puede ser el último que veas. Además, míralo bien, no es idéntico por supuesto, tampoco igual, ni siquiera semejante. Ese tal Franklin era de conquistar desiertos o de poblarlos. Tiene dos sellos que parecen importantes. Y ojo, aunque dice in English, pagaré de la Reserva Federal, apto para la cancelación de deuda pública y privada. Alrededor de la mesa se formó un círculo de más de 20 personas que miraban al impertérrito Mr. Franklin. ¡Wow! Está firmado y todo. A ver, ¿quién firma? Son el Tesoro de los Estados Unidos y el Secretario del Tesoro. Grandes chabones esos. Fíjate que si lo das vuelta, es decir, mirás lo que sería la seca, no hay caballos, ni espadas, ni barbudos disfrazados de militares. Está la Casa de la Independencia. Bueno, yo me voy y me llevo el billete verde. Llegó a su casa, miró con desprecio sus 14 billetes de 100 pesos y puso uno a la par del de $100 y le cayó la ficha. Aun sabiendo poco inglés, supo que en el reverso del dólar decía In God we trust. ¿Cómo no lo pensamos antes y zafábamos de todos nuestros problemas? Si nosotros también confiamos en Dios, pongamos en los billetes de 100 pesos que Dios lo pague. Les agradezco enormemente la presencia de cada uno de ustedes y quiero comentarles en principio dos cosas. Una, que es la primera vez que participo de una presentación de un libro, porque es mi primer libro. Y la otra, que todos ustedes me conocen, algunos más que otros, pero no conocen mi obra. Espero que luego de leer mis cuentos, que no son otra cosa que hechos que me han ocurrido en la realidad, o por lo menos yo creo que me han ocurrido, por ahí lo soñé, pero estoy convencido que me ocurrieron. Ciertamente no recuerdo cuándo empecé a escribir ni por qué, allá por el año 2012, pero recorrí estos 10 años tratando de crecer cada vez más y sentí que estoy transmitiendo algunos sentimientos que me gustaría que ustedes compartiesen. Para esto conté con la ayuda de algunas circunstancias, algunas personas y por supuesto muchos personajes. Es muy importante que ustedes sepan que el escribir no es algo que surge espontáneamente o por inspiración recibida de alguien o de algo. Escribir implica mucho trabajo y sobre todo mucha decisión. Hay que sentarse frente al teclado y empezar con lo que se nos ocurra. Muchos cuentistas sostienen que para escribir ya debemos tener el final del cuento. Les advierto que no es mi caso, la mayoría de los cuentos sé cómo empezarlos y la propia historia me lleva al final. En lo que espero sea un primer libro de varios, no he incluido cuentos de historias de mi familia ni de mis ancestros, aunque sí de lugares y circunstancias que he vivido de chico. Tampoco incluye poemas, por una razón muy sencilla. Mis poemas no están para el Nobel, ni mucho menos. El año pasado se me ocurrió escribir un poema sobre la lluvia y lo hice y lamentablemente recordé el poema de Borges y de Marechal sobre el mismo tema. Y me di cuenta que no estoy para poeta. Lo mismo me ocurrió con Mariana Nussbaum, la persona que me permitió escribir sin restricciones ni ataduras, mi profesora Inés Terania, publicó los poemas en Facebook y yo sentí que debía tirar los míos a la basura. ¿Qué puedo decir de Valeria? Una anécdota que ocurrió con una chica joven, la que no recuerdo el nombre, participaba por primera vez en la presentación de un poema del taller de los sábados. Valeria, cuando se enchufa, es terrible, le corrigió el poema y no quedó renglón sin corregir. Yo miré la cara de la pobre chica y me levanté, fui a mi escritorio y me traje a la chica un cuento sobre mi abuela, Granny, que estaba absolutamente todo correcto. No había renglón que no tuviera una corrección. Esto muestra la capacidad de enseñar de Valeria, que es realmente asombroso. Se lo mostré a la chica como diciéndole, por ahí se empieza. Mi hermana Bernarda y Mariana León
en las correcciones, y todos ustedes en muchos cuentos han colaborado con este libro. Precisamente el título del libro, que es Cuentos que te he robado, porque creo que cualquiera de ustedes puede escribirlos. Muchos no tomamos la decisión de escribir, pero si tomamos esa decisión, nos ponemos a escribir, vamos a ver que lo hacemos bastante bien. Este libro tiene 31 cuentos que, si bien no traté de darles un orden, se ordenaron solos. Y los 7 primeros son, no digo de terror, pero sí describen situaciones en las cuales uno no quería estar en ese momento. Los siguientes 7 son totalmente irreales, a menos que crean ustedes que todo lo que imaginamos lo tenemos en la mente. Estos cuentos no son más que imaginar situaciones insólitas. Los restantes cuentos no mezclan la realidad con la fantasía, o relatan de distintas formas una misma cosa, el comportamiento humano. Lo que sí es muy interesante es contar con ciertas frases o ideas disparadoras que nos hacen surgir los sentimientos. Ahí hay una frase que me resultó muy graciosa, y es aquella que un conferencista pregunta a los que participaban de la conferencia. A uno le dice: Gunther, ¿de qué es su ciudad, sus enemigos? Y él contesta: de Baden-Baden, señor. Y tú, Paco, de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela. Esto me llevó a escribir un cuento que se llama Desopilante. Y es un personaje al cual le pasa cosas de Desopilante. Algo que he descubierto en la buena literatura, pasa lo mismo con la música o con la pintura. Uno nunca se cansa de escuchar, por ejemplo, La Pensiero, la ópera de Verdi, ni Samuel Over de Rainbow, o La vida es bella, o Yo soy, cantado por Mercedes Sosa. Uno lo puede escuchar 20 veces, 30, toda la vida, y él nunca se cansará de escucharlo. Así pasa con los poemas, sobre todo los buenos poemas y los buenos cuentos. Y volvemos a leer, recordamos de memoria algún párrafo de frase que no deja de conmover. Lo mismo en un cuadro. Cuando vemos, por ejemplo, el cuadro del regreso del hijo pródigo, hablamos, hay un libro escrito sobre este cuadro, y lo vemos y lo volvemos a ver, o el o cuadros que nos impactan, los vemos varias veces y no cansamos de verlos. Con la literatura pasa lo mismo. Leemos frases, cuentos o relatos que no nos podemos olvidar, los recordamos siempre. También descubrí que todo es perfectible y que quizás dentro de unos años ustedes corrijamos algo de estos cuentos. Este descubrimiento se lo llevó al camino de los poetas, por el cual me dio bicho cuando vimos que Borges corregía sus obras 10 o más años después. Y les aseguro que es un grosso poco mejor que esto corregido. Y la mayoría de los cuentos he elegido un epígrafe para hacerlo más ameno e inspirador, y de todos quiero rescatar una frase atribuida a uno que dice: 3 cosas no pueden ser ocultadas por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad. Aunque parece que la verdad en Argentina tarda bastante en descubrir. Bueno, eso es todo. Me gustaría que al leer los cuentos tengan la misma sensación que yo he tenido al escribirlos. Ahora viene la parte en la que tengo que decir que pueden comprar el libro, porque está de oferta, y que en el peor de los casos perderán $4.40. Mientras que si se llevan el libro llega a ser bestseller, se puede ganar una fortuna. Les pido que, para evitar un juicio, no solo de un abogado, sino del colegio entero de abogados, dejemos esta sala de 21:30. Sinceramente, muchas gracias. Espero que lo pasen bien. Pueden comprar el libro acá. Y les vuelvo a agradecer la presencia de todos ustedes. Y hasta pronto. Hasta el próximo libro.
grupo Quimeras, mientras que obviamente van a estar nuestros pequeños, vamos trabajando en la venta de libros, y por qué no Pablo firma otros dedicatorias especiales a cada uno de ustedes. Gracias.